Muy buenas tardes. Vamos a saludar ahora oficialmente a todo el mundo. ¿Cómo está? Quiero darle la bienvenida en esta tarde de tertulia en que estamos hoy. Gracias a todos los que se han conectado hasta el momento de varios países, haciendo todos sus esfuerzos para que coincidamos por horario. De verdad, es muy bonito encontrarnos. Quiero en este momento presentarles a nuestro conferencista de hoy. Quisiera entonces que William encendieras tu cámara, por favor. Bueno, William Peña es magíster en filosofía, licenciado en teología de la Pontificia Universidad Javeriana y en este momento candidato al doctorado en filosofía de la Universidad de Bonn en Alemania. Sus temas favoritos son la filosofía política. Es un apasionado desde que conoció a Etty de todas las posibilidades que nos ofrece esta mujer a través de su diario, de las palabras que desde la experiencia profunda, dolorosa que vivió, se quedaron consignadas en ese papel y que hoy nos llegan a nosotros. Así que, pues, no quiero detenerme más. Estamos en el punto de las 2 de la tarde. Así que quiero agradecer también a quienes están hoy por primera vez conectados con nosotros, porque hay varias personas. Quiero darle la bienvenida a Francisco Reyes de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y todas las personas que de Guatemala se han conectado también. Muchísimas gracias. Entonces, William, ten la bondad, tienes la palabra, te dejamos entonces, es toda tuya esta franja de la tarde. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Gracias, Rosana, por invitarme nuevamente a estos espacios de reflexión sobre Etty y pues, permitirme compartir esta temática que es fruto, digamos, de ciertas reflexiones de autores que he trabajado recientemente y que leyendo el diario de Etty encuentra uno ciertas pistas, ciertas claves de lectura que van renovando quizás también la mirada desde la cual uno siempre se acerca a los textos y a la vida de Etty. Entonces, tengo una pregunta, ¿me toca compartir a mí la presentación o tú la tienes? Pues yo la tengo, si tú deseas la comparto, o si tú la quieres compartir también No, puedes. listo, ya la comparto. Gracias, Rosana. Ok. Bueno, entonces, el título de este espacio que voy a compartir con ustedes es Etty y la fraternidad humana, una aproximación política. Como les decía, recientemente he trabajado unos autores que hacen, digamos, un acercamiento desde de la perspectiva de la filosofía política a cómo pensar nuevas formas de entender lo político y sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, como son Martha Nussbaum y Byung-Chul Han. Asimismo, me acercaré un poquito también desde esta reflexión a Gabriel Marcel, que tiene un acercamiento también a la política desde la perspectiva de la fraternidad. Y en este ejercicio quiero compartir con ustedes una aproximación, y digo aproximación porque cuando uno se adentra un poquito en los diarios de Etty, en la vida de Etty, desde esa perspectiva va a encontrar una serie de lecturas o claves de lectura bastante interesantes con las cuales se puede dialogar o tratar de entender la importancia que tienen los procesos de vida interior con respecto al ámbito de lo público, ¿no? A veces, digamos, nos parece muy distante cómo la experiencia interior de cada uno de nosotros pareciera como distante de las formas en las cuales se configura lo público, en las cuales se configura el ámbito de lo político. Y vamos a ver, digamos, sobre todo partiendo de este presupuesto, y es Etty, una mujer que vive una experiencia interior siempre afianzada entre esa relación entre lo externo y lo interno, entre esa tensión, entre esa reflexión que podemos leer a lo largo de su diario. Entonces, digamos que partiendo desde esa experiencia, mi interés es aproximarme desde esta perspectiva, ¿no? Y a través de estos autores, a esa importancia que tienen los procesos interiores en el ámbito de lo público,
porque a veces parecen que se desaparecen o sencillamente como que no son como tan claros. Entonces vamos a hacer este ejercicio, lo voy a hacer con ustedes y pues la idea es hacer esta pequeña aproximación. Vamos a leer algunos relatos de, del diario de Eti, bastante extensos, pero que nos dan muchas luces frente a lo que quiero compartir con ustedes. Y posteriormente, pues estableceremos un diálogo en conjunto para resolver inquietudes, dudas al respecto. Bien, entonces, primero que todo, quiero partir de estos 3 puntos o 3, digamos, características que plantea Martha Nussbaum cuando habla de la importancia del cultivo de la humanidad, cuando se piensa en el ámbito de lo político, cómo se construye, ¿no?, el espacio de lo político desde una perspectiva de cultivo de la humanidad. Y ella lanza digamos, tres premisas, 3 elementos claves. La primera, resalta la importancia de que un ciudadano, ¿no?, tenga una habilidad, ¿no?, de poder hacer un examen crítico de uno mismo y de las propias tradiciones, lo que desde la perspectiva socrática se llamaría una vida examinada. Y aquí empezamos a ver cómo este primer punto se acerca mucho a la importancia de esos procesos de vida interior, ¿no?, que en el fondo responden a un interés de examinar la vida, de examinarla desde todos los ámbitos del humano, de examinarla desde la propia existencia misma y de examinarla en relación con el mundo que nos rodea, ¿no? Y digamos que desde la perspectiva de Nussbaum, aquí vemos que hay una cierta habilidad que se desarrolla en ese examen crítico, en esas preguntas, ¿no? Entonces miremos aquí cómo cualquier intención, ¿no?, de cultivar una vida interior responde siempre al cultivo de una habilidad de poder examinarse críticamente, ¿no? Hay un punto adicional y es que cuando uno empieza esta vida examinada, se enfrenta al hecho mismo incluso de preguntarse sobre sus propias creencias y tradiciones. Y esto va a ser muy importante porque precisamente a lo largo del diario de Eti vamos a ver cómo incluso preguntas sobre qué es una mujer en su época, si es realmente una mujer. Son preguntas también que, digamos, se enmarcan en este ejercicio de vida interior. El segundo punto es el cultivo de esa capacidad de reconocerse a sí mismo como ser humano, pero al mismo tiempo vinculado con los otros seres humanos, ¿no?, por unos lazos de reconocimiento y mutua preocupación. Entonces, miramos cómo esta propuesta de una vida examinada, ¿no?, responde al mismo tiempo con una conexión o interés por descubrir esos lazos que nos unen como seres humanos, ¿no? Y aquí empezamos, digamos, a acercarnos a esa propuesta desde una perspectiva de la fraternidad. Y el tercer punto que me parece, me llama mucho la atención es lo que propone Nussbaum es este cultivo de la imaginación narrativa, ¿sí? Digamos que en la propuesta eh, eh, filosófica de Nussbaum, esta imaginación narrativa se, digamos, se construye a partir de la literatura que se convierte en una herramienta de fortalecer o desarrollar una empatía, ¿no?, a través del desarrollo de los personajes, de las vivencias propias de los personajes, una sensibilidad para entender que existen mundos o perspectivas distintas en las personas de ver las cosas, de ver las relaciones, de ver el mundo, etcétera. Entonces, digamos que aquí hay unos elementos interesantes, sobre todo teniendo en cuenta todo el desarrollo, digamos, o ese acercamiento de Eti con la literatura, que también marcó todo digamos, su vida interior. ¿Por qué? Estos 3 elementos claves que resalta Nussbaum aportan a esa necesidad de entender el mundo, no solamente desde mi punto de vista, sino preocuparme por entender de que existen puntos de vista distintos. Y en esos puntos de vista se va elaborando un juicio responsable sobre mi propia realidad, ¿no? Y esto es importante porque a veces digamos, actualmente podemos verlo en las nuevas dinámicas en el ámbito de lo político, como el exacerbamiento
de las emociones políticas como odio, división, como rechazo, como violencia incluso, ¿no? Responden muchas veces a una falta de juicio, ¿no? Una falta de juicio responsable dentro de las dinámicas que acontecen en el ámbito de lo público, ¿no? Y aquí resalto también este punto importante en este cultivo de la humanidad, y es cómo es necesario para el desarrollo de ese juicio responsable estar conectado siempre con el contexto histórico que nos acompaña, ¿no? Pero que no me acompaña solo a mí, sino que acompaña también a las personas que habitan el mundo conmigo mismo, conmigo. Entonces, digamos, esta es una primera clave de lectura con la cual nos vamos a acercar a unos apartes del diario de Eti y que serán, digamos, nuestros puntos de diálogo y de encuentro con los otros dos autores que les mencioné al inicio, que también pues harán parte de esta reflexión. Muy bien. Entonces, miremos el primer punto, la vida examinada, ¿no? Y aquí vemos cómo en este proceso de la vida examinada en el diario de Eti encontramos unos, digamos, apartes donde esa vida examinada o esa vida interior se concretan realmente en su experiencia o en sus vivencias diarias, ¿no? Entonces miremos este ejemplo. Que los demás no paguen con nuestra propia melancolía o tristeza. Ayer hablé con una mujer que había visto más de una vez a Rilke en el sanatorio Valmont, y lo que más me ha impresionado fueron estas palabras de su descripción. Un hombre melancólico, pero muy amable. Y no es así como debería ser. No pagar con los demás nuestra propia melancolía, nuestra propia tristeza o lo que sea, siendo antipáticos con ellos. Cuando sufrimos, no hace falta que hagamos sufrir también a los demás, ¿no? Ojalá se educara a la gente en este sentido. Se trata de un proceso de concienciación que cada persona debe realizar por sí sola, pero quienes ya han iniciado ese proceso deben dar el primer empujón a los que todavía no son no nacidos. Y a la larga, esa será mi manera de hacer un trabajo social, pues estoy incapacitada para cualquier otro. Quise iniciar con este fragmento de Eti, porque vemos cómo el ejercicio de la vida examinada, el ejercicio de cualquier, digamos, proceso de vida interior motivado por cualquier creencia, deben siempre apuntarle a ese hecho, a una revisión propia de nuestra vida e inmediatamente cómo en esa revisión o cómo nuestras vivencias no pueden entorpecer o colocar cargas a las personas que nos rodean. Y pareciera un ejemplo sencillo, digamos, digamos un consejo casi como piadoso, pero en el fondo lo que se está construyendo aquí es cómo realmente la configuración de la sociedad, ¿no? Necesita pasar por ese trabajo interior de cada uno de los miembros de esa sociedad. Y me llama mucho la atención, sobre todo cuando Eti, quiero hacer salvedad de que lo que está en negrilla o está resaltado con comillas, tiene mucho que ver con digamos, lo que quise resaltar del fragmento del diario. Y es como Eti relaciona este ejercicio inicial como sencillamente entender que mis procesos de vida interior, ¿no? Que van marcados por el sufrimiento, por la incomodidad, por la melancolía, no pueden no pueden, en cierta medida, convertirse en una forma de expandir esa melancolía o expandir ese sufrimiento, sino que al contrario se convierten en una forma de reconocimiento de mí mismo y de mi responsabilidad o de ese trabajo social, ¿no? Que incluye mi propio proceso. Entonces, digamos, este es un ejemplo de cómo en el diario de Eti podemos encontrar estos elementos, digamos, que funcionan en el ámbito o en la reflexión política, en la forma como se pueden concebir sociedades que cultivan lo humano. Continuemos. Aquí este fragmento responde a un diálogo que sostiene Eti con Julius, en donde se trata de expresar qué es lo que está aconteciendo, el contexto histórico. Y es que no hay procesos de vida examinada desconectados del acontecer histórico que nos acompaña a nosotros mismos.
Y esto es importante porque cualquier intención de ejercicio de vida interior que trata de desconectar el contexto histórico es de por sí un punto de partida que puede, digamos, ser fallido o digamos una apuesta fallida a un proceso de interioridad. El contexto histórico siempre va a marcar incluso la forma como vamos a sentir, ¿no? Sentir el mundo, sentir lo que nos acontece. Y si hay esa ruptura entre ese contexto histórico, pues digamos que lo que vamos a examinar puede ser sencillamente abstracciones. Y más adelante vamos a ver eh, cómo digamos, como el peligro a convertir los procesos interiores en meros ejercicios que nos abstraen de la realidad, pero que no nos conectan realmente con ella, es muy común y hace parte, digamos, de todas estas dinámicas presentes. Entonces, en este diálogo aparece una expresión de Julius que se convierte en una reflexión posterior de Etty sobre este punto. Dice, sin embargo, bastaría con que hubiera un solo ser humano que fuera digno de ese nombre para creer en el ser humano y en la humanidad. Eso no significa que haya que mostrarse indiferente ante determinadas tendencias. Al contrario, hay que tomar partido. En ciertos momentos hay que indignarse por algunas cosas. Hay que intentar comprender, pero el odio indiscriminado es lo peor que hay. Es una enfermedad del alma. No es propio de mí sentir odio. Si llegara el momento en que en estos tiempos, en que empezara a odiarla de verdad, mi alma estaría herida y tendría que intentar curarme cuanto antes. Yo solía opinar que el conflicto era el siguiente, aunque es demasiado superficial. Creía que cuando en mi interior volvía a surgir esa corrosiva discusión entre el odio y los sentimientos, se entablaba una lucha entre mis instintos primitivos de judía amenazada con la extinción y mis racionales ideas socialistas adquiridas, que me han enseñado a no juzgar a un pueblo en su totalidad, sino como una parte buena manipulada por una minoría malvada, es decir, un instinto primitivo frente a un hábito racional. Pero el problema es más profundo. El socialismo deja entrar el odio contra todo lo que no es socialista, aunque sea por la puerta trasera. Suena duro, pero yo sé lo que quiero decir. En este, en este, en este texto vemos cómo este ejercicio de vida interior de Etty se ve siempre enfrentado a su condición de judía, al contexto histórico que vive, la amenaza, la persecución, incluso la cercanía de la muerte, desde la injusticia, pero que al mismo tiempo se enfrenta a una serie de tensiones internas. Y vuelvo aquí a resaltar la importancia que tiene el ejercicio de la vida examinada, incluso desde la perspectiva del sentir. ¿Y por qué resalto esa perspectiva del sentir? Porque digamos, en las reflexiones contemporáneas sobre lo político, las emociones empiezan a jugar un papel importante en la forma como actúa la ciudadanía frente al contexto histórico que acontece. Y esto es muy interesante porque pareciera que el trabajo interior que tiene en cuenta incluso lo que se siente, pareciera que no tuviera repercusión, digamos, en el ámbito de lo cotidiano o en el ámbito de lo público. Y resulta que aquí vemos cómo precisamente la interioridad, reconociendo el sentir mismo, incluso afecta la forma como actuamos en el ámbito de lo público. Y aquí esta tensión que presenta Etty es muy importante y vamos a ver más adelante por qué. Precisamente porque aquí está en juego una ideología, ¿sí? Que comparte, ¿no? Que entiende ella como una forma racional de entender, digamos, el orden, digamos, de lo político, pero al mismo tiempo, ¿no? Una idea racional que se enfrenta a un sentir desde su propia condición como judía. Y en esta tensión que vemos aquí, que Etty resalta, vamos a ver cómo se va a desarrollar, digamos, esta conexión que tiene la vida examinada con la necesidad de generar siempre empatía, ¿no? Una empatía que ayuda a desarrollar esas emociones claves en el ámbito de lo público, como son la compasión, como son el entender, digamos, mi conexión con toda una humanidad. Y esto es clave porque, digamos, y aquí empiezo ya a entrar digamos, a invitar a la conversación autores como Byung-Chul Han, que reconocen
cómo digamos, las sociedades contemporáneas no encuentran elementos de conexión a pesar de que existan las herramientas para estar conectados, porque los elementos de conexión realmente parten de un proceso de interioridad que permiten construir auténticas comunidades. Pero cuando las emociones se exacerban y sencillamente lo emocional bajo que deja de lado el ejercicio racional de lo que se siente, que es propio de la vida examinada, pues sencillamente lo que acontece es la barbarie o la violencia. Entonces, vemos aquí cómo esta tensión que identifica Eti va marcando un poco, digamos, el camino que vamos desarrollando en esta reflexión. Muy bien. Luego de este diálogo que tiene con este grupo de amigos, Eti dice que desarrolla una idea o digamos o un sentir que le da tranquilidad, ¿no? Y que digamos aterriza frente a su contexto y dice, y sin embargo bastaría con que existiera un solo alemán decente para que valiera la pena protegerlo de la pandilla de bárbaros. Y por ese único alemán decente no habría que verter el odio sobre un pueblo entero. Aquí en este fragmento vamos a encontrar, digamos, la tendencia eh, a siempre convertir, ¿no? Convertir a un grupo o una raza o una ideología o digamos a un partido incluso como una masa que no tiene rostro y que nos es fácil juzgar inmediatamente. Y esto es parte, digamos, de las reflexiones que vamos a encontrar en muchos apartados del diario de Eti, y es cómo evitar juzgar inmediatamente a todo un pueblo, a una nación, ¿cierto? Quitándoles el rostro a quienes hacen parte de esa nación o hacen parte en ese instante de esa ideología. Y esto es muy común porque las herramientas tecnológicas en el ámbito hoy de lo público nos llevan a generar fácilmente masas, masas que son fácilmente, digamos, manipulables, maleables por informaciones muchas veces que no pasan por ese ejercicio, digámoslo así, racional o por ese ejercicio que examina, ¿no? Examina la vida en medio del mundo que se habita. Y esto es importante porque digamos que en este punto, Eti está reconociéndose, ¿no? Como un pueblo amenazado, pero al mismo tiempo en esa amenaza no descarta la opción siempre de identificar el rostro de incluso quien está amenazando. ¿Quién es? ¿Cómo se identifica? Y vamos a ver esto mucho más adelante. Muy bien. Entonces, la vida examinada propia de este, digamos, de esta reflexión en el cultivo de la humanidad, responde también al hecho de que cuando se examina la vida, se examinan también todos aquellos elementos que nos hacen sentirnos unidos a los otros. Y pareciera, digamos, distante llegar a esta conclusión, pero en el diario de Eti vamos a encontrar precisamente cómo incluso a partir del sufrimiento o la experiencia del sufrir se encuentran lazos de unidad con la humanidad, ¿no? Que desarrollan ese sentido de compadecerse por los otros. Últimamente me he impuesto la misión de mantener la armonía en esta familia que contiene elementos tan dispares. Una mujer alemana, cristiana, hija de campesinos, que es como una segunda madre para mí. Una estudiante judía de Ámsterdam. Un viejo y prudente socialdemócrata. Bernard, un pequeño burgués con un corazón puro y bastante capaz intelectualmente, pero limitado por su origen pequeño burgués. Y un joven estudiante de económicas, honrado, un buen cristiano, con toda la gentileza y la comprensión, aunque también con la vehemencia y la rectitud cristianas que suelen verse hoy en día. Era y es un mundo pequeño y bullicioso, demasiado amenazado desde fuera por la política, como para ser trastornado desde dentro. Pero considero mi deber mantener unida esta pequeña comunidad como refutación de todas esas forzadas teorías sobre la raza, el pueblo, etcétera, como prueba de que la vida no puede reducirse a un determinado esquema,
pero ello se logra a expensas de mucha lucha y tristeza interior, y de vez en cuando de provocarse mutuamente dolor y rabia y arrepentimiento, etc. Me gusta este fragmento, me gustó mucho porque identifica la necesidad de salvaguardar la unión de una comunidad en medio de la diferencia, ¿no? Y él se toma el trabajo incluso de hablar de sus religiones, de sus posturas políticas, de esas partes, de esas personas que conforman esta comunidad que siente Eti la necesidad de salvaguardar y de cuidar. Porque Eti reconoce, ¿no?, que la vida misma no puede ser reducida a un determinado esquema, que es el que estamos todos, digamos, tentados siempre a estructurar. Y nos cuesta entender que lo que consideramos los esquemas propios para vivir, incluso de cómo hemos estructurado nuestras creencias, siempre están volcados hacia el cambio, siempre están volcados a que la misma vida nos lleve siempre a configurar esos esquemas, digamos, constantemente. Y esto es clave para, digamos, entender cómo el proceso de la vida examinada exige un ejercicio incluso de poner bajo un ojo crítico o bajo un ejercicio las tradiciones en las que fuimos formados. Y digamos que hago referencia a esto porque precisamente al colocar sobre la mesa ese tipo de tradiciones o esquemas con que configuramos constantemente, nos ayuda, nos permite a nosotros entender que existen otros esquemas y que la misión es precisamente salvaguardar la unión de la comunidad en medio de esas diferencias. Y este es un ejemplo pues bastante claro que Eti va a seguir desarrollando a lo largo de su diario y voy a traer, digamos, algunos ejemplos de eso. Muy bien. Nos formamos ideas determinadas sobre las cosas que nos rodean para tener certezas en esta vida caótica y en constante movimiento. Pero al hacerlo, sacrificamos la vida real con todos sus matices y sus momentos inesperados. Y en realidad, no le hacemos justicia. La vida no puede reducirse a un sistema, tampoco a una persona, ni a literatura. Y en aras de ese sistema logrado a veces con tanto esfuerzo, se sacrifica demasiada realidad y verdad. Quizás es mejor dejar la palabra verdad fuera de este argumento. La tendencia del hombre a sistematizar, a unir las muchas contradicciones en una construcción sólida, también es real, es un impulso auténtico. Y una y otra vez necesitamos un sistema para escapar del caos, pero también debemos ser capaces de dejarlo ir otra vez. Y me gusta mucho esta parte precisamente cuando Eti empieza a desarrollar, digamos, esa relación que hay entre salvaguardar la unión de esta comunidad, ¿sí? Reconociendo la falibilidad de la creación de los sistemas con los cuales nosotros entendemos el mundo o entendemos la forma como debe organizarse la sociedad, ¿no? Y esto es clave porque cuando se habla de pensar o digamos, de una propuesta fraterna en la construcción del ámbito de lo público, la fraternidad tiene, digamos, una imagen muy particular que precisamente trabaja Marcel y es la imagen del tejido, ¿no? Un tejido vivo. Es un tejido vivo que constantemente está respondiendo o transformándose en sí mismo, ¿no? De acuerdo a ese contexto que acompaña el tejido, los movimientos. A veces nosotros pensamos que eh, una postura, una idea, una creencia no puede, digamos, dialogar con las dinámicas propias que la vida misma trae, ¿no? Y esto es interesante porque incluso Eti identifica esta vida, ¿no? O esa vida real como una vida que necesita siempre de sistemas que vuelvan a reconfigurarse constantemente, ¿no? De sistemas que respondan realmente a las necesidades que van consolidando a lo largo de la historia, a lo largo de los movimientos, digamos, que acompañan al ser humano, pero que en el fondo la clave de esos sistemas
digamos que responden como un tejido que puede, ¿no?, reconfigurarse constantemente. Y eso hace parte precisamente de la capacidad o de esa habilidad que va adquiriendo un proceso de vida interior que realmente pues está conectado con los acontecimientos que acompañan la vida desde un sentir y desde la forma como se responde a ese sentir con los otros. Entonces, este es un texto pues bastante interesante porque la imposibilidad precisamente de, de construir y reconstruir al mismo tiempo esos esquemas o esos sistemas, ¿no? Es lo que anquilosan o incluso impiden generar un diálogo constante con los otros, ¿no? La necesidad de una cierta versatilidad para hacer parte de ese ámbito de lo público en la que se construye, ¿no? Eh, las dinámicas políticas de una comunidad. Entonces, digamos que aquí este es uno de los apartes, pues, claves de esta clave de lectura desde las cuales estamos acercándonos a Eti. Entonces viene este tercer punto que les había mencionado, el tema de la imaginación narrativa, que pues en Eti es bastante, digámoslo así, evidente con todo el ejercicio literario que realiza con distintos autores, poetas, etcétera. Y en donde, digamos que tiene mucho que ver también con el desarrollo de esa compasión a través del mundo interior de los personajes que se leen, del desarrollo de las acciones de estos personajes, y que incluso son claves al momento de entender cómo se cultiva, ¿no?, la humanidad, sobre todo pensando en la construcción de sociedades desde la fraternidad, ¿no? Puedo soportar estos tiempos, incluso los comprendo un poco. Si sobreviviera y dijera, la vida es bella y está llena de sentido, tendrían que creerme. Si todo este sufrimiento no nos ayuda a ampliar el horizonte, a ser más humanos, a olvidar todas las pequeñeces y cuestiones secundarias de esta vida, entonces habrá sido en vano. Eh, Aquí la aparición de este concepto de sufrimiento, ¿no? Eh, o digamos de esta categoría, es muy importante, sobre todo en la forma como resolvemos la experiencia del sufrir. ¿Por qué? Porque la forma como nosotros, digamos, configuramos una actitud frente al sufrimiento incluye un ejercicio incluso imaginativo, de recreación y, digamos, de imaginar nuevas formas de mundo. Y por eso, digamos, que es muy valioso este ejercicio de Eti con respecto al sufrimiento humano, porque no solamente es una respuesta, ¿sí?, desde el punto de vista, digámoslo así, espiritual, sino que también es una respuesta que se configura en la forma como se piensa las relaciones en el ámbito, digamos, de lo público, en el ámbito político. Porque es encontrar en este ejercicio, en estas vivencias, formas en donde examinar mi vida me permite desarrollar imaginarios que me lleven a entender que el sufrimiento es común con los otros, que puedo pensarme en el sufrimiento de los otros y que al mismo tiempo puedo generar nuevas dinámicas o relaciones, digamos, sociales en torno a esa experiencia que me acompaña. Y esto es clave también porque cuando hablamos de que la fraternidad digamos, las propuestas políticas desde la fraternidad, que lo entienden como tejido vivo, el tejido vivo es sensible. El tejido vivo digamos, siempre no está exento al sufrimiento, pero el sufrir mismo del tejido va generando en sus propios procesos formas, digamos, diversas para fortalecerse y para, digamos, adaptarse a los nuevos tiempos, ¿sí? O a las nuevas condiciones del ambiente en las cuales ese tejido se va configurando. Entonces, vamos viendo aquí que esa versatilidad y estos elementos de la vida examinada, ¿no?, con todo lo que hemos venido trabajando, se van, digamos, están plenamente entrelazados frente a esta propuesta o frente a esta lectura que estamos haciendo desde el diario de Eti. Muy bien. Será mejor que haga acopio de energía para escribir el sueño de anteayer, ese sueño que también forma parte de mí. Ese estaba preso en Drente y yo paseaba delante del club de patinaje.
tan triste que nunca encontraría palabras para expresarlo. Me topé con un soldado alemán. Lo miré a la cara y le pregunté directamente, ¿tiene usted novia en su país? Él asintió y yo le dije, entonces en estos momentos su novia estará tan triste como lo estoy yo. Entablamos amistad, el soldado y yo, no sé cómo, pues en el sueño no aparece, pero hablamos varias veces y nos contamos cosas sobre los abusos que perpetraban los alemanes. Y dijimos, tenemos que verlo y tenemos que confraternizar con nosotros, que tenemos que confraternizar. Con nosotros empieza la confraternización. Y yo le dije, seguro que llegará un momento en que me tope con algo tuyo y diga, esto es típicamente alemán, pero ¿por qué iba a odiarte por eso? Tengo que aceptarlo como algo que no puede cambiarse. Eh, el desarrollo, digamos, de este apartado, de este sueño, Eti hace una reflexión sobre, eh, y pues es muy común encontrar en el diario cuando Eti se, se revisa como escritora, se siente insegura sobre si realmente pues sabe escribir o no. Entonces dice, yo pudiera haber hecho una novela a partir de este sueño, porque bueno, el sueño continúa y es que ese soldado supuestamente va a rescatar a ese que está preso y ella lo está esperando con una bolsa de panecillos en la estación del tren, pero pues ese nunca llega. Digamos que el sueño es frustrado. Incluso en ese mismo sueño, Eti dice que se sintió tentada a iniciar una relación romántica con ese soldado. Pero lo que me interesa rescatar aquí, digamos, de este ejercicio, sobre todo pensando en la imaginación como una facultad de saber proyectarnos o de saber, digamos, imaginar futuros posibles, ¿no? Formas distintas, más humanas de hacer las cosas. Vemos cómo Eti encuentra en este sueño un diálogo y es la necesidad de confraternizar, en este caso, con aquel que es diferente o incluso con aquel que es victimario de mi contexto. Y lo hemos visto porque ya hemos, digamos, hemos leído los apartes donde Eti dice que por uno vale la pena, ¿no? Salvar a todos e incluso salvarlos de la misma barbarie. Vamos adelante a ver cómo, en qué consiste, digamos, esta barbarie que está relacionada con ese concepto de los sistemas, ¿no? Los sistemas que se anquilosan y que se derrumban como edificios sobre los mismos quienes han creado el sistema mismo, ¿no? Entonces, en este sueño, Eti eh, entiende de que hay una responsabilidad, ese trabajo social del que hablaba, ¿no? Sobre cómo aprender a confraternizar, ¿no? Y que en esa pequeña relación tan íntima, tan personal, al mismo tiempo lo que se vislumbra es la posibilidad de fortalecer ese tejido social, ¿no? Roto, resquebrajado por estos sistemas que oprimen, por esos sistemas, digamos, como el sistema nazi, que se van en contra de una raza, un pueblo, etcétera. Tengamos este tema de la confraternización de este sueño muy presentes porque va, digamos, a ser parte de lo que vamos a seguir hablando. Muy bien. Y aunque este día no me hubiera aportado nada, aunque no hubiera tenido en el último momento esa confrontación buena y completa con la muerte y la destrucción, tampoco hubiera podido olvidar a ese soldado alemán tan kosher en el kiosco con su bolsa de zanahorias y coliflores. Primero le di una nota a la chica en el tranvía y después llegó la carta que tendré que releer. En ella él le decía que le recordaba tanto a la difunta hija del rabino, a la que él había cuidado días y noches en su lecho de muerte en Inglaterra, y esta noche ha ido a visitarla. Y cuando Liels me contó todo eso, supe de pronto que esa noche que esta noche tendré que rezar por ese soldado alemán. Así que ahora, uno de los muchos uniformes tiene un rostro propio. No sé quién tiene el micrófono abierto. Así que ahora, uno de los muchos uniformes tiene un rostro propio. Habrá más rostros propios en los que podremos leer algo que comprendamos. Y él también sufre. No hay fronteras entre las personas que sufren. Se sufre a ambos lados de todas las fronteras y hay que rezar por todos. Aquí este texto, como les decía, nos muestran esa importancia que tiene, ¿no? De que la fraternidad no colectiviza o no masifica, sino que le da rostro a los otros. Y a mí me parece muy importante este texto, porque cualquier proceso de vida interior que incluye la oración
la oración incluso es una forma de cultivar esa imaginación, ¿no? La imaginación narrativa que nos permite identificar distintos personajes que desenvuelven su vida de distintas maneras, pero que incluso a pesar de eso, ¿no? Necesitan de nuestra oración. El orar es también una forma, digámoslo así, de desarrollar esas competencias o esa facultad de la imaginación que se traduce también en el hecho de que en la cotidianidad aprendo a identificar el rostro de los otros. No masifico, no generalizo, no, digamos, colectivizo un grupo o marco un grupo como un grupo paria, como un grupo distinto de mí que se convierte en mi enemigo, sino que entiendo que el grupo tiene rostros, rostros que hay que identificar y que, digamos, responder con odio a esa masificación, sencillamente, digamos, ignorando ese rostro personal que acompaña, digamos, a la humanidad entera, a lo humano, y cuando uno dice la humanidad, pues también parece que estuviera masificando, pero si es capaz de colocarle rostro al humano, pues digamos que la humanidad se convierte en algo cercano, le permite a uno ir identificando esos elementos precisamente que nos hacen, digamos, compasivos o solidarios. Un sufrimiento que se reconoce como el sufrimiento de otros. Y esto de entender el sufrimiento en todas las fronteras, ¿no? Que a veces, digamos, la lectura que se hace en el ámbito de lo político es la lectura del amigo y el enemigo, ¿no? En donde ese amigo o enemigo, digamos, solamente puede existir un consenso, pero que no parte realmente de un proceso de reconocimiento del otro, ¿no? Reconocimiento de que el sufrimiento es común a todos y que hay elementos comunes a todos, pues nos alejan de ese deseo de construcción de ese tejido, ¿no? Tejido, entendiendo, digamos, el ámbito de lo político como desde la fraternidad, donde es un tejido en donde todos estamos interconectados, conectados, incluso con el ambiente que nos rodea, ¿no? Entonces, digamos que aquí vemos en este texto este ejercicio, digamos, esta reflexión de Eti, en donde la oración fortalece digamos, esa facultad para crear incluso nuevas formas de entender el mundo, ¿no? La oración que no se convierte como un ejercicio mágico, sino como un ejercicio realmente que fortalece una competencia en el que ora, ¿no? En el ciudadano que hace parte del mundo. Muy bien. Entonces, aquí volvemos, digamos, a otros apartes en donde precisamente la oración aparece como este ejercicio. Dice un amigo de Bernard, se encontró en la calle con un soldado alemán que le pidió un cigarrillo. Entalaron conversación y resultó que el soldado era un austriaco que había sido catedrático en París. Quiero quedarme con una frase de la conversación que me contó Bernard. Dijo, en Alemania mueren más soldados en el cuartel que a manos del enemigo. Y aquí vemos cómo a través de esto que, digamos, Eti llama la atención de esa conversación, va desarrollando una reflexión sobre el tema de los sistemas, ¿no? El sistema digamos, el sistema que se erige en torno digamos, en el orden de lo social, pero que es un sistema que también ataca incluso a quienes lo erigen, ¿no? No sobre quien se volca solamente el sistema, sino todos salimos afectados, ¿no? El comerciante del domingo por la mañana en la terraza de Leo Krin. Debemos rezar de todo corazón pidiendo que llegue algo mejor mientras sigamos teniendo una disposición hacia algo mejor. Porque si nuestro odio nos convierte en perros tan salvajes como ellos, entonces ya nada importará. Miren cómo de nuevo empieza a aparecer, ¿no? La identificación de que las emociones, ¿no? Se reflejan en acciones en el ámbito de lo público. Y si no hay un trabajo, ¿no? Interior frente a esa emocionalidad, fruto de esa tendencia a masificar o fruto de esa tendencia, digamos, a quitarle el rostro, ¿no? A las ideologías, a los grupos, a las razas, etcétera, pues entonces lo que se va a convertir es en una dinámica de barbarie, una dinámica plena de violencia, ¿no? Y se nos olvida que precisamente cualquier ejercicio de vida interior, ¿no? Está conectada con estas competencias claves al momento
de pensarnos como sociedad, al momento de pensarnos en el ámbito de lo público. Este es uno un fragmento en donde Eti describe una situación frente a una conversación que se sostenía, digamos, en torno a lo político y ella expresa la reacción de Julius, ¿no? Y le llamó la atención. Su potente labio inferior tembló de ira. Quizás sea una expresión un poco fuerte tan temprano por la mañana, justo después del desayuno, pero así es como sale de mi pluma. Sucedió durante aquella velada musical. Discutían de política e hicieron un comentario negativo sobre el pueblo alemán. Y él exclamó de pronto, pero no es todo un pueblo de criminales. Y su pesada boca tembló con una rabia elemental. Yo estaba sentada a su lado y vi, como si fuera palpable, la noble indignación en el pesado labio inferior que se estremeció presa de violentas fuerzas interiores. Y en ese instante volví a ser consciente de aquella persona tan intensamente viva. Los demás habían estado quejándose sobre política, porque eso forma parte de la mayoría de las conversaciones de hoy en día. Pero él prestó atención a cada palabra. Comentaba en la noticia que uno de los presentes había oído por boca de unos soldados alemanes y reaccionó con todo su ser. Quise traer a colación este fragmento porque hoy en día se discute, digamos, es fácil acceder a conversaciones en el desarrollo de lo político mundialmente. Y, y vuelvo y hago énfasis en que es muy fácil, ¿no? Que nuestras reflexiones sobre el ámbito de lo político siempre nos lleven a exacerbar cierto tipo de emociones que nos llevan a juzgar o incluso, digamos, a masificar siempre a una postura distinta, a un esquema, ¿no? A un esquema distinto. La reacción de Julius, ¿no? Es precisamente una reacción de ira, pero al inverso, ¿no? Es porque no se puede realmente masificar al grupo. No se puede realmente quitarle el rostro a lo humano que acompaña la forma como las personas constituimos esquemas o sistemas, digamos, en lo cotidiano. Entonces, este es un apartado que me pareció interesante porque el ejercicio propio de la vida examinada nos lleva incluso a examinar cómo nos informamos. Entonces, me pareció muy curioso que este es como una especie de comentario, una noticia, ¿no? Que salió a la boca de unos alemanes y que se convirtió en un digamos, en un tema de conversación, ¿no? En un grupo de personas cuya tendencia, y eso también Eti lo va a colocar más adelante cuando habla de la muerte de dos personas importantes, emblemáticas, durante el régimen nazi, y el tema de conversación se convierte siempre en un tema de exacerbación emocional, ¿no? En un tema en la cual como que predomina más la carga del odio a un ejercicio racional de qué estoy leyendo, qué estoy mirando, qué estoy digamos, recibiendo, ¿sí? Y aquí vuelvo a traer a colación a Byung-Chul Han cuando habla de ese espacio de la infocracia, ¿no? Donde hemos cambiado el discurso racional propio de, de un ciudadano, ¿no? Que sabe realmente estar en el ámbito de lo público por una serie de informaciones que muchas veces se pierden de vista y que asumimos solamente del ámbito emotivo, ¿no? Entonces digamos que es muy curioso ver cómo las dinámicas de lo humano al momento de pensar el ámbito de lo público y lo político no son tan distantes en tiempos u épocas, sino que sencillamente pues hacen parte de esa condición humana y de la forma como nosotros eh, asumimos esas formas como nos organizamos socialmente. Muy bien. Una de las cosas que se resaltan hoy en día es la facilidad con la cual, digamos, las ideologías eh, tratan digamos, de asumir una sola definición frente al acontecer de la historia, ¿no? Y es como si existiera una sola forma de entender el mundo, ¿sí? Que elimina lo contingente o, digamos, lo incierto. Y esto es importante porque recuerden que precisamente venimos de una ética que dice, recordemos siempre que los esquemas, ¿no? Tienen que tener
la flexibilidad propia de quien responde, ¿no?, a su realidad. Y si no hay esa flexibilidad, lo que acontece es sencillamente como que desaparece lo incierto y lo contingente. A veces pensamos que los procesos de vida interior, ¿no?, tienen la finalidad de desaparecer la incertidumbre, ¿no? Porque pensamos que solamente desarrollar un ejercicio de interioridad, un ejercicio de vida examinada, pues es sencillamente para conseguir todas las seguridades que queremos para poder vivir. Y resulta que es todo lo contrario. Asumir el proceso de vida interior es asumir la incertidumbre constante, ¿no?, que genera una vida examinada auténtica en medio de un ambiente siempre incierto. Y es lo mismo que acontece muchas veces, ¿no?, en el ámbito de lo político, porque es más fácil adherirse a una ideología, a una sola ideología, que le permita a uno comprender el mundo, sacar de lleno todas las incertidumbres y sencillamente hacer de otra ideología el enemigo, ¿no? Porque no está dentro de esa dinámica. Y es digamos, muy interesante ver cómo un proceso, un acompañamiento en la vida, digamos, una propuesta de vida interior, ¿no?, tiene siempre, digamos, esas expectativas que muchas veces, digámoslo así, al estilo de Eti, que muchas veces disienten de lo que es la vida real, que es incertidumbre, que es movimiento constante. Con estas profundas palabras quiero decir lo siguiente, cito a Eti: a veces estoy en compañía de personas que se permiten hacer observaciones de odio contra los nuevos gobernantes, lo cual, dicho sea de paso, es comprensible. A menudo se dicen cosas que son rotundas mentiras, pero que sirven para provocarse unos a otros. Es buscar fundamentos para incitar ese odio, aferrarse con obstinación a un determinado estado de ánimo, etc. Yo los miro y pienso, sé que se trata de burdas mentiras, pero no digo ni una palabra y pienso, muy bien, provocaos, así seguiréis siendo más combativos. A veces yo también echo más leña al fuego y cuento atrocidades con el único propósito de conseguir que la gente conserve un determinado estado de ánimo, mientras me guardo para mí mis sentimientos, el sentimiento de que conozco la verdad, pero creo que todavía no se la puedo contar a otros por temor a que pierdan su combatividad. O a veces contamos rumores que circulan y que nosotros mismos no creemos y añadimos, dejemos que la gente siga pensando eso, cuantos más lo crean mejor. Y eso es demagogia. Es la misma postura que deben de adoptar los jefes de propaganda del Tercer Reich, cuando incitan a la gente con teorías en las que ellos mismos no creen. Este es un ejemplo diciente porque en esta reflexión que hace Eti sobre que digamos es muy común exacerbar a otros con nuestras propias ideas, ¿no? Porque sabemos qué es lo que quieren oír de acuerdo a la ideología a la que pertenecen, ¿no? E incluso nos regodeamos cuando esa información que sabemos que muchas veces es mentira o que ni siquiera validamos o ni siquiera, digamos, como que revisamos, pues sencillamente nos gusta que los otros se conecten, pero desde esa emocionalidad cargada a veces de odio y violencia, ¿no? Entonces, este es un pasaje muy de tipo, muy sincero, precisamente cuando eh, cuando, digamos, empieza a ver esta línea reflexiva sobre lo que ella dice, mi idea racional, pero al mismo tiempo mi condición como judía, ¿no? Que genera una tensión emotiva, pero que hace parte de esa cotidianidad y que a veces pensamos que la vida examinada no debería revisar y resulta que sí, ¿no? Sí precisamente revisa eso. Entonces, a veces pensamos que la participación en el ámbito de lo político debe partir solamente de una ideología específica que ha dado respuesta absoluta a todo, ¿no? Desde esa perspectiva. Y resulta que muchas veces la mejor forma de participar es desde un proceso de vida interior auténtico que permita dialogar y entender que hay una versatilidad en las formas como se asume la organización social de lo humano, ¿no? Y que debe responder a ese ejercicio.
Disculpen que siempre estoy haciendo énfasis a las cosas que he dicho para que vean el hilo conductor de todos los temas que hemos venido tratando en este ejercicio. En resumidas cuentas, lo que quiero decir es lo siguiente. La barbarie nazi despierta en nuestro interior una misma barbarie que recurriría a los mismos métodos si pudiésemos hacer lo que quisiéramos ahora mismo. Debemos rechazar la barbarie en nuestro interior. No hemos de fomentar el odio interno porque con ello no sacaremos al mundo del atolladero. Eso no quiere decir que no podamos tener una actitud adulta y firme con respecto al nuevo sistema, pero esa es otra cuestión. Luchar contra los malos instintos que nos provocan es algo muy distinto que ser supuestamente objetivo, ver supuestamente lo bueno en el enemigo. Eso es una postura ambigua que no tiene nada que ver con aquello a lo que me refiero, pero se puede ser muy combativo y seguir sus principios sin estar repleto de odio, y se puede estar atiborrado de odio sin saber exactamente de qué va la cosa. Y aquí en esto que Eti señala, ¿no? La facilidad con la cual el ámbito de lo público se llena de, digamos, de unas emociones políticas que van marcadas o, digamos, van encaminadas más a la barbarie o la violencia, producto precisamente de que, pues, a veces se puede sencillamente estar repleto de odio, ¿cierto? Sin saber exactamente de qué va la cosa, porque en el fondo el odio, o digamos la emoción que se configura en el ámbito de lo público, genera una acción inmediata, una acción particular, y es más fácil eso. Cuando Eti hace referencia a este espíritu combativo, me llama mucho la atención porque a veces pensamos que este espíritu combativo responde a una respuesta de barbarie igual a la que, digamos, está recibiendo, digamos, el pueblo judío al cual Eti pertenece. Pero al mismo tiempo, digamos que la solución no es responder barbarie con barbarie, porque dice, no vamos nunca a sacar al mundo del atolladero, ¿no? Sino que al contrario, hacer frente a la barbarie o hacer, digamos, ser combativo frente a la barbarie es a través de la resistencia, ¿no? El resistir, y esto es importante porque precisamente vamos a entender por qué, digamos, Eti va a ser tanto eco al hecho de la importancia que tiene el cultivo de la vida interior frente al mundo, ¿no? Porque también es una forma de resistencia, ¿no? A las dinámicas que se vuelven a veces tan masificadoras en la forma como entendemos o configuramos el mundo, digamos, de lo político. De hecho, no tengo miedo. No es por valentía, sino porque siempre trato con personas y haré lo posible por comprender cualquier cosa que alguien haga. Y eso fue lo histórico de esa mañana. No que me gritara un desgraciado joven de la Gestapo. Tal vez debería haber estado indignada o asustada, pero creo que lo importante de aquella mañana radica en que sentí una compasión tan sincera por aquel muchacho que habría querido preguntarle, ¿has tenido una infancia infeliz o te ha engañado tu novia? Además de resultar desagradable y patético, parecía atormentado. Me habría gustado iniciar enseguida una terapia psicológica, pese a ser muy consciente de que esos chicos son dignos de lástima siempre y cuando no puedan hacer daño, pero son muy peligrosos y deben ser exterminados cuando los sueltan contra la humanidad. Pero el único criminal es el sistema que utiliza a estos hombres. Aquí Eti empieza, digamos, esta reflexión sobre el sistema, ¿no? Que, digamos, hemos venido rastreando. ¿Por qué? Porque incluso Eti trata de justificar la acción, ¿no? De este miembro de la Gestapo, ¿sí? Que se enfrenta también a lo que significa, digamos, ser gritado o ser, digamos, maltratado. Incluso encontrar en el sistema una justificación, es un ejercicio adicional, ¿no? Propio de la compasión, propio de quien desarrolla, digamos, ese sentimiento compasivo para entendernos o para construirnos como sociedad, ¿no? Y sigamos trabajando esto. Otra cosa de aquella mañana, la intensa sensación de que a pesar de todo el sufrimiento y la injusticia, no puedo odiar a la gente y que todas las cosas atroces y horribles que suceden no son amenazas secretas y lejanas que nos son ajenas, sino que están muy cerca de nosotros, pues proceden de las personas. Y debido a ello me resultan más familiares y menos espantosas. Lo espantoso es que los sistemas se sitúen por encima de las personas y con sus satánicas garras
aprisionen tanto a los creadores como a las víctimas del sistema, como si fueran grandes edificios y torres construidos por manos humanas que se elevan por encima de nosotros, nos dominan y pueden desplomarse y enterrarnos. Este fragmento eh, nos lleva, digamos, a identificar cómo precisamente la necesidad de la versatilidad de los sistemas y sobre todo que el sistema no deje de pensarse a sí mismo, porque en el fondo el sistema, dice Etty, son las personas, ¿no? Quienes configuran o quienes construyen, ¿no?, los sistemas y los esquemas, las personas, somos nosotros mismos, ¿no? Quienes tratamos de organizarnos, quienes tratamos de responder, ¿no?, a la incertidumbre, pero digamos, una respuesta equivocada a la incertidumbre es pensar que podemos construir sistemas estáticos, ¿no?, que pierden la capacidad de pensarse a sí mismos o de responder a las necesidades que se van suscitando en el ambiente, como el tejido. Recuerden, la fraternidad hace referencia a ese tejido vivo, ¿no? Tejido vivo, siempre en movimiento, siempre en renovación. Entramos en una sala caldeada y fuimos recibidos con suma corrección por unos señores muy correctos con todo tipo de insignias, y nosotros también nos comportamos muy correctamente. Firmamos con gesto educado los documentos que nos deslizaron educadamente y que bien podían ser nuestras sentencias de muerte. Decimos, estos tipos se prestan a firmar sentencias de muerte aunque no estén de acuerdo, pero nosotros nos prestamos a firmar nuestras propias sentencias con rostro amigable. Y aquella mañana no tenía la fuerte sensación de que no se puede dirigir el odio contra unas cuantas personas. Nadie tiene la culpa. El sistema funciona por encima de nuestras cabezas. Es un edificio que se levanta amenazante, que puede desplomarse encima de nosotros, tanto sobre los interrogadores como sobre los interrogados. Entonces, vemos y digamos que ratificamos, ¿no?, la forma en que Etty describe, ¿no?, el sistema configurado por las personas que se va en contra de las personas mismas. Y aquí incluso podría, digamos, citar a Primo Levi cuando describe, ¿no?, digamos la configuración de los campos de concentración de Auschwitz desde una perspectiva sistemática y perfecta. Todo funcionaba exacto, ¿no? Un sistema de la muerte, ¿no?, configurado, aceptado e incluso, digamos, en el que participaban personas, ¿no?, que habían configurado el sistema y que precisamente una incapacidad de pensar el mismo sistema, ¿no?, llevó, ¿no?, a una destrucción, llevó a la muerte de millones de personas, y que a veces perdemos de vista cómo un proceso de vida interior nos invita, ¿no?, a una flexibilidad y a una reflexión y a la reflexión misma sobre nuestra historia y sobre el sistema que se configura alrededor de nuestra historia, ¿no? No son elementos distantes o pensar, digamos, los sistemas como entelequias, ¿no?, como entes con vida propia, lejos de la importancia que tiene esa necesidad que incluso Marcel va a resaltar de una reconfiguración, ¿no?, de la vida interior de quienes configuramos lo social, quienes configuramos en el fondo lo político, ¿no? Y aquí terminamos este apartado o esta reflexión. Creo que me excedí un poco con esta oración de Etty, que incluso es una oración bastante, pues sé que hay muchas formas de acercarse, digamos, a esta oración o reflexionar sobre ella, pero que cuando pensamos el ámbito, ¿no?, de lo político y cuando pensamos el ámbito de lo público, es un reconocimiento de que la oración es también una forma de fortalecer esa imaginación narrativa, ¿cierto?, que nos conecta, ¿no?, con una responsabilidad social, con una responsabilidad frente a los otros y la forma como configuramos, no solamente nuestros propios esquemas, sino también cómo permitimos que se configuren los sistemas y los esquemas que nos organizan o que nos administran.
Son tiempos angustiosos, Dios mío. Anoche fue la primera vez que permanecí en vela, en la oscuridad y con los ojos ardientes, mientras una tras otra pasaban ante mí escenas de sufrimiento humano. Te prometeré una cosa, Dios mío, solo un detalle. No cargaré el día de hoy con el peso de mis preocupaciones sobre el futuro, pero tendré que ejercitarme. Ahora cada día se basta a sí mismo. Te ayudaré, Dios mío, para que no te des por vencido conmigo, pero no puedo responder de ello de antemano. Sin embargo, cada vez tengo más claro que no puedes ayudarnos, sino que somos nosotros los que hemos de ayudarte a ti, y de ese modo nos ayudaremos a nosotros mismos. Y la única cosa que podemos salvar de estos tiempos, y la única cosa que verdaderamente importa, es un trocito de ti en nosotros. Entonces, digamos, como, eh, como en esta oración se presenta el orante como un ciudadano activo, ¿no? Activo frente a esa cercanía o o ese, digamos, ese cultivo de un diálogo, ¿no? Con la divinidad, pero que se convierte al mismo tiempo en un sujeto actuante en medio de lo social, en medio de lo que acompaña, digamos, el ejercicio mismo de su vida examinada, ¿no? Eh, y eso también en la medida en que muchas veces no somos resistentes a esa verdad, ¿no? Esa verdad que dice, a veces no quería tocarla, pero en el fondo es la verdad del humano, la verdad del humano que se impone frente a un sistema que muchas veces atenta, ¿no? Contra esos resquicios de humanidad necesarios, ¿no? Para salvar, pero que porque no somos, perdón, no somos, digamos, o no entendemos que la infodemia, que es una enfermedad que identifica Byung-Chul Han, ¿no? La que nos exacerba las emociones y los odios, ¿no? Frente a la forma como nos configuramos, no entendemos que un proceso auténtico de vida interior nos debe ayudar a resistir a ella, porque en el fondo, ¿no? Pareciera que la infodemia se impone frente a la verdad. Es cuando Eti habla de que es más fácil seguir construyendo una mentira frente a una información falsa, ¿no? Porque ya después no importa qué era realmente la verdad, sino lo que exacerbó la mentira, ¿no? Y aquí vemos cómo hay una responsabilidad incluso en la forma como nosotros asumimos esa información que nos llega, porque es también con esa información que nos llega que pues hoy estamos totalmente expuestos a ella y hace parte de las dinámicas o las herramientas que configuran, digamos, lo humano o la forma como nos hemos organizado. Y es también un ejercicio propio y necesario en esa vida examinada a la cual estamos todos nosotros llamados. Entonces, para finalizar, ¿no? Recordar que cuando se masifica, lo que ocurre es un ejercicio de que se atomiza cualquier posibilidad, ¿no? De ejercicio de vida interior, pero que al mismo tiempo es incapaz de ver el rostro que acompaña al humano, el rostro que acompaña la forma como muchos sistemas o esquemas se van erigiendo, digamos, en la humanidad. Y cómo a través de estos elementos propios de un proceso de vida interior a partir de esta lectura que hicimos de Eti, ¿no? Vemos la necesidad siempre de reconfigurar el tejido de lo humano, que nunca deja de pasar por una reforma interior, ¿no? De la interioridad, entendiendo que la fraternidad, ¿sí? Es centrarse en el otro ser humano, en tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, distinto a como se impone muchas veces la igualdad, en donde lo que se quiere imponer es un valor propio que no ayuda a reconocer o que digamos que es un punto de partida distinto cuando se habla de la fraternidad, porque la igualdad parte del yo, primero yo, y se nos olvida a veces, digamos, esta lectura. No siendo más, agradezco mucho su atención y pues quedo abierto para un espacio de preguntas y de reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, William, por tu intervención tan absolutamente oportuna para estos tiempos de incertidumbre
que a ratos queremos sacar corriendo, pero que tú nos has dicho magistralmente cómo la incertidumbre es parte de nuestra existencia y que además la requerimos para poder, porque estamos abocados indudablemente a ella. Recuerdo en este momento unas palabras de Max Neff cuando decía: de la esterilidad de la certeza a la fecundidad de la incertidumbre, ¿no? En estos momentos tan complejos que estamos viviendo, creo que tus palabras y la reflexión que tú traes, iluminada, muy potente por Martha Nussbaum y por este autor coreano que está en este momento siendo supremamente leído, pues es como volver a leer a Etty con las categorías de hoy para comprender nuestro tiempo y lograr comprender las claves de la vida interior que llevó Etty y que de pronto no la podemos ver solo desde una perspectiva estrictamente espiritual, religiosa, sino como la pertinencia de lo espiritual, incluso para poder vivir una vida sana como ciudadano en medio de la vida, ¿no? En medio de la política. Esto es muy interesante. Yo no quiero quedarme con la palabra, hay muchísimas cosas para compartir. Yo sé que varios quieren compartir. Aquí, por ejemplo, estoy viendo, María Rosario Santos pregunta, dice: William, muchas gracias por sus aportes. Por favor, ¿puede ampliar el concepto de resistencia en los aportes de Etty? ¿Puede sugerir bibliografía específica sobre la resistencia en el pensamiento de Etty? Gracias. Ok, bueno, sé que esa categoría de resistencia en Etty pues es fácil, digamos, de ser leída de distintas perspectivas. En bibliografía ahorita no tengo, digamos, en mente alguna en específico, pero sí diría que la forma como la hemos nosotros, digamos, en este ejercicio que acabamos de compartir, este concepto de resistencia es una forma de entender que la interioridad se convierte en una manera de dialogar con el mundo, ¿no? Desde una perspectiva versátil, ¿no? Y esa versatilidad responde precisamente a que a veces la versatilidad es una forma de resistencia en un mundo totalizante, ¿sí? La tendencia hoy en día precisamente es a convertir una ideología como respuesta absoluta a todo, y resulta que resistir es precisamente una forma de entender la versatilidad que tiene el mundo y la importancia que digamos, y que señala Etty es que incluso resistir perdón, incluso la fraternidad es una forma de resistencia, incluso el reconocimiento de la vida interior es una forma de resistencia a un mundo que pareciera 100% superficial, ¿no? O que pareciera, digamos, en dinámicas que impiden frente a eso. Pero digamos que en el momento, digamos, la resistencia que tratamos aquí es precisamente que la necesidad de una vida examinada es una forma de resistir a un mundo que quizás no da las herramientas o los espacios para eso, sino que es una forma o una actitud con la cual nosotros asumimos el mundo, ¿no? Y que es la resistencia en parte de Etty, digamos, a partir de su actualidad. Creo que hay una respuesta en el chat frente al tema. Dietrich Bonfer creo que trabaja el tema y le está sugiriendo. Gracias. Gracias, muchas gracias, William. Si quieren tomarse un tiempito para escribir en el chat, si hay preguntas, porque yo sé que hay preguntas, el tema ha sido supremamente potente, podemos comentar allí o hacer comentarios perfectamente, tenemos unos minutitos para ello. No sé si directamente yo me quisiera atrever a Linizar quiere decir una palabrita, gracias Liz, si quieres, y ahorita yo quisiera que Francisco Reyes también pudiera decir una palabrita también desde la situación de Guatemala y todo lo que se vive allí. Lee, por favor, adelante. Bueno, querido William, qué bien volvernos a encontrar. Vale. Sí, mira, con lo que tú dices es actitud para adaptarse a la realidad. Es una manera de resistir. Me venía a la memoria que para ampliarlo por donde temas que has trabajado,
esa resistencia como resiliencia. Realmente el término resiliencia salió de la ingeniería, en que el material cede y se acomoda para que las construcciones no se caigan. Tienen resiliencia. Y es un poco lo de la persona humana. Tiene que, lo que tú decías, es que lo acabas de decir muy bien, esa incertidumbre, esa capacidad de adaptarse y de vivir, nos va haciendo resistentes en la medida en que somos resilientes. Nos vamos recuperando para volver a tomar la marcha. Y seguimos recuperando. Entonces, es una manera de resistir muy interesante, porque no era resistencia del que se arma o se vuelve frío o se vuelve una manera, una persona de hierro en el sentido cuando decimos que no le llega nada. No, sino no, es que es ser resiliente todos los días. Me gustó mucho que tocaras lo de la ideología. A la mitad yo decía, a ver si llega la ideología, porque la ideología actúa por nosotros. Decía William, de ninguna manera nos va a asegurar nada, ni nos va a defender contra la incertidumbre. Es peor, nos aliena. Cuando tenemos una ideología, la ideología nos hace actuar de acuerdo a ella, nos esclaviza, nos aliena y nos vuelve supremamente proyectados hacia afuera sin dejar que hagamos procesos auténticos personales. Jesús, una de las exégesis más apasionantes de Jesús es cuando hace exorcismo de los demonios. En Marcos, el demonio es la ideología, ¿no? Entonces, es el espíritu que se vuelve violento y que nos maneja y no nos deja ser nosotros mismos. Muy importante, importantísimo, porque fijémonos que enlazarlo con la primera parte que nos decía William, el trabajo en cada uno, que es prácticamente el inicio de la espiritualidad. Eso es importantísimo, porque lo primero que tenemos que hacer para construir fraternidad es ser uno mismo. O sea, eso sin pretender asimilar al otro como yo quisiera, dejarlo ser porque yo ya soy. Bueno, voy siendo, para ser más existencialista, voy siendo. Entonces, yo creo que eso es importante. Ahora, hay una cosa que en este mundo nos ha planteado el sentido. A ver, antes hacíamos cosas grandísimas porque necesitábamos sonar, ser importantes. Cuando ya todo es importante y todos son escándalos, la vida nos ha vuelto a hacer lo pequeño y desarrollar en nosotros la capacidad de dar importancia a nuestra cotidianidad, que eso es parte del trabajo en sí mismo. Tanto es así que Eti, que era tan amante de la literatura, hoy la literatura, lean a Bonet, a Piedad Bonet, por ejemplo, nos cuenta unas cosas que no tienen trama, ni nudo. No es que salió la Caperucita y se encontró con el lobo se la comió y después, ¿qué pasa? Pues que tuvieron que matar al lobo. No, es que eso ya no existe en la literatura. Lo que existe en la literatura es una descripción de estados de ánimo, a veces sin inicio y a veces sin final. Unas cosas cotidianas, porque tenemos que seguir aprendiendo que la vida personal es muy importante, con toda su vivencia, y que contarla así es lo que nos va salvando y nos va configurando como una sociedad mucho más fraterna y una sociedad plural y una sociedad más libre, porque el que sabe quién es mucho más libre. Sería eso. Muchas gracias, Lee. Genial, genial ese aporte. Yo quiero leer acá unas
aproximaciones que nos hacen, otros comentarios. Dice María Rosario, ¿podría contraponerse la resistencia a la ideología? Sí, precisamente una de las formas, digamos, de resistir a la ideología es salvaguardando esa flexibilidad o versatilidad de la vida, ¿no? No se trata tampoco, digamos, por lo general siempre, Eti siempre reconoce que nosotros tendemos a construir esquemas para poder vivir y responder al momento, pero es entender que es el momento, ¿sí? Porque mañana, en un año, 2 años, es necesario volver a seguir y deconstruir para volver a construir. Digamos que esa versatilidad, eso también es una forma de resistir, es lo que resaltaba Lee sobre el tema de la resiliencia. Y que digamos que es una palabra que se ha convertido, se ha vuelto muy de moda, pero porque en el fondo hemos, digamos, como descubierto esa necesidad que se tiene en cualquier proceso de vida interior de resistir a la tendencia a quedarnos en un esquema que se puede convertir en una ideología o un sistema estático anquilosado, ¿no? Que muchas veces no da respuesta a lo que la vida misma te dice, a veces se queda corto, ¿no? Se queda corto. Y es reconocer eso y es una forma de resistir, ¿no? Reconociendo siempre esa versatilidad propia para no caer, digamos, en esas posturas o en esos esquemas que nos impiden vivir, que nos impiden incluso ser libres, ¿no? Porque en el fondo muchas veces esas ideologías o sistemas se derrumban sobre otros, pero también se llevan por delante a los que hicimos parte de ese sistema o ideología que hemos configurado, ¿no? Es un trabajo, digamos, que es identificar eso, ¿no? Y por eso es tan importante la resiliencia en ese ejercicio de resistencia. Gracias, William. Yo voy a leer otros de los comentarios, voy a leerlos todos y luego más bien tú haces algún comentario o replicas como para poder alcanzar a leerlos. Aquí dice Josefina Sicay, es un reto ser hermanos, hermanas, cuando el otro no se ha trabajado sus heridas y uno es reflejo de papá o mamá. Patricia dice, la ideología no esclaviza, me parece que da contenido a las acciones. Bárbara dice, para resistir es necesario salud del ser y soporte humano resistente, diría terquedad humana con la fe, en la fe de la bondad del ser humano como base. Lo que hace la ideología es hacernos creer que somos rehenes del mal. Yo creo como Agustín que el mal es el vacío del bien, que somos capaces como humanos de hacer crecer. Gracias, Bárbara. Ligia, muy difícil ver el otro hermano como será diciente, no sé qué quiere, de mí. En Estados Unidos estamos viviendo una polarización extrema, no solamente allí, en que el odio sutilmente y abiertamente nos divide. ¿Cómo dialogar cuando la mentira es más poderosa que la verdad? Creo que es hasta el momento lo que encuentro que hay allí en los comentarios. Va. Ay, lástima Okay. que no tenemos. Ok, frente a los comentarios, agradecerlos primero que todo, sí. En el tema de la polarización y el tema, digamos, de la exacerbación de los odios, precisamente cuando se imponen esquemas totalizantes o esquemas que tratan de dar respuesta a todo y que tratan de excluir lo incierto, la incertidumbre que acompaña la vida misma, digamos que se vuelve con mucha más fuerza. Hay algo muy interesante y es que, y lo dice pues Byung-Chul Han, que a veces la infodemia, ¿no? Pareciera que estuviera más allá de la verdad y parece que la verdad no importara. Pero yo creo que no olvidemos eso que digamos que Eti reflexionaba y es, recordemos que los sistemas con los cuales nos organizamos son hechos por personas. Y en la medida en que todos nosotros resistamos e incluso compartamos esa forma en cómo resistimos, ¿no? A esas tendencias, digamos, a absolutizar o incluso a exacerbar odios o identificar amigos, enemigos, es también una forma en la cual se va reconstituyendo el tejido, ¿no? A veces nosotros pensamos que una acción pequeña de uno, ¿no? Uno mismo, pues parece que no tuviera como un impacto como quisiéramos, pero en el fondo es un proceso, ¿no? Es un proceso que se va compartiendo con otros en la medida en que nosotros aprendemos a resistir en medio de
ese ambiente, ¿no? O de ese sistema en el que el tejido se necesita reconstruirse. Entonces, digamos que es un trabajo que parte de una actitud, ¿no?, propia del ser humano, pero que con el tiempo se va compartiendo con otros. Es como cuando uno, entendamos, por ejemplo, este grupo, cuántas personas asistían primero a estas charlas o conferencias al inicio. Eran pocos, pero hoy tenemos más y ha sido una forma con la cual se ha compartido una experiencia. Entonces yo creo que la resistencia también se comparte y se comparte desde la forma como nosotros asumimos la realidad la realidad que compartimos con los otros, ¿no? Que no entramos en los juegos de la polarización o entramos en los juegos del odio, sino que al contrario, entramos en una perspectiva de la razón discursiva, que es una forma digamos, de hacer resistencia a esa razón inmediata o informativa, en donde es más fácil construir esos escenarios polarizados. William, muchas gracias. Mira, vamos a darle la palabra a Monseñor Omar de Jesús Mejía y luego a Francisco Reyes. Monseñor, adelante. Buenas tardes. Bueno, yo primero quiero agradecerle a William y felicitarlo. Una excelente exposición magistral. Muchas gracias. Segundo, quiero iniciar haciendo eco a una de las exposiciones que hacía y que está en la página 878 del diario. Puedo soportar estos tiempos, incluso los comprendo un poco. Si sobreviviera y dijera, la vida es bella y está llena de sentido, tendrían que creerme. Y cuando hablamos de la resistencia, pues ahí está expresada en la vida. A pesar de las 1000 polarizaciones, de las 1000 dificultades que pueda tener alguien, mantenerse apreciando y queriendo la vida es entender que la vida es bella. En el lenguaje de las culturas ancestrales, donde uno se encuentra en estas regiones, ellos lo llaman el buen vivir. Y uno se da cuenta que es experimentar una manera diferente de vivir. Yo me imagino a Eti, yo apenas voy en la página 216, pero yo me la imagino en esa situación de un campo de concentración. La vida tiene que ser terrible, desastrosa, pero descubrir que la vida es bella. Y si uno lee, por ejemplo, al mismo Víctor Frank, pues es la misma experiencia. Y cuando uno va, por ejemplo, aquí a estar en una experiencia con indígenas y con campesinos, que uno diría, la vida es muy triste por la pobreza quizás material o por la vida tan simple que llevan, pero hay una gran resistencia y entienden que la vida es bella. Yo creo que lo más grave que nos está pasando es todo este mundo tan opulento nos está llevando como a confundirnos tanto y a perderle sentido a la vida. Y como tercero, yo quisiera pues también como avanzar un poco en los términos de resistencia, aunque lo utiliza bastante Eti, pues es lógico que lo haga. Pero nosotros utilizamos mucho la palabra resiliencia y es más una palabra, como ya lo decía Liz, pues tomada de la industria. Incluso es la palabra que utiliza la psicología. Yo quisiera hacer eco a la palabra propiamente en este tema de las virtudes cristianas y es la longanimidad. Si vamos al diccionario vamos a descubrir que longanimidad se refiere a la constancia, la paciencia y la fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas de la vida. Yo estoy tratando en este momento en mi provincia eclesiástica con los sacerdotes y con mis fieles de insistir más en las virtudes, porque las virtudes son las que le dan lo que tú decías, William, a esos pequeños detalles a la larga le van dando sentido a la vida. Y otra cosa que he descubierto en mi experiencia en este contexto de la Amazonia es que hay que aprender a distinguir, o por lo menos he aprendido a distinguir, y con Eti me está ayudando muchísimo, la diferencia entre espiritualidad y religión.
La espiritualidad me ayuda a unir, a fraternizar, a cofraternizar, porque desde cualquier espiritualidad y la experiencia que tenemos de Dios, pues podemos hacer desde nuestra individualidad esa experiencia de cofraternizar. Cuando nos volvemos simplemente religiosos, nos dividimos. La religión nos divide porque cada uno se para en su propia dinámica, a veces lamentablemente incluso ideológica desde la religión. La espiritualidad nos ayuda a crecer en esa dinámica de cofraternizar que es tan importante en la experiencia de Eti, que tú la has resaltado maravillosamente, William. Y que muchas gracias. Pues era como mi aporte. A mí no me gusta hablar mucho porque en estos espacios me gusta más escuchar que hablar, porque realmente a uno como obispo le toca hablar mucho. Entonces hay que buscar espacios también para escuchar. Pero bueno, no me resistí, dije tengo que decir algo también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, monseñor. ¿Tienes algo que decir, William? No, de acuerdo, digamos, a con lo que Monseñor ha compartido, y sobre todo, pues, trayendo la reflexión que hemos hecho sobre esa distinción entre religión y espiritualidad, y en el fondo es, la espiritualidad ayuda a reconocer todas las búsquedas propias de las culturas, desde su forma de entender el mundo, y cómo incluso esas búsquedas hacen parte del tejido, ¿no? Del tejido social, el tejido del humano, que se identifica en medio de la diferencia, pero al mismo tiempo con la posibilidad siempre de construir espacios de unidad y de fraternidad. Entonces, digamos, sería lo resaltar de lo que nos ha compartido el señor obispo. Perfecto, William, muchas gracias. Le damos la palabra a Francisco Reyes. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Roxana. Es un gusto primero estar en este espacio la primera vez y encantado de saber que existe, ¿no? Soy colombiano, pero vivo aquí en Guatemala hace más de 20 años. Y realmente lo primero que es felicitar a William. Realmente creo que es un aporte fenomenal. Y creo que es un aporte necesario en la coyuntura actual que vivimos. Yo lo que quisiera resaltar brevemente es que hemos vivido en un paradigma de separación, de la dualidad, que es esa dualidad entre lo privado y lo público, entre lo interior y lo exterior, o entre la política y la psicología, pasando a un plano más académico, ¿no? O la espiritualidad y la ciencia, la fe y la razón. Y lo que eso ha llevado es a una incoherencia, digamos, que esa incoherencia se puede vivir de dos lados, ¿no? De quienes se dedican al cultivo de la interioridad y se olvidan del compromiso histórico, o de los que se dedican al compromiso histórico y se olvidan de la interioridad. Y tarde o temprano esa incoherencia pues nos cobra factura. Y ahora que Colombia está en un proceso nuevo, pues uno sí quisiera vivir, es que se viviera esa coherencia entre lo externo y lo interno, porque yo creo que ahí hay mucha tarea que hacer, sobre todo porque la interioridad se trabaja muy poco. El Papa Francisco, por ejemplo, en la Laudato Si habla de la crisis ecológica y la crisis social, pero no habla de la crisis personal, o se toca muy de pasada. Y yo creo que esa es una crisis de la interioridad que hay que asumir en serio, pues. Entonces eso ha creado incoherencia, realmente. Vivimos en un mundo de mucha incoherencia. Incluso entre compañeros míos yo veo esa incoherencia. Puede ser que yo mismo sea también mi vida una expresión de esa incoherencia. Pero con el aporte de ustedes y el aporte de ti, yo creo que se logra plantear un paradigma de coherencia más coherente, donde no se niegan las dos realidades. Yo trabajo con un filósofo que se llama Gaston Bachelard, ¿no? Filósofo francés que trabaja toda la poética de la ensoñación. Y cuando usted habla del tercer punto de la narrativa, me hacía mucho eco Gaston Bachelard, porque para él la capacidad de ensoñar, de imaginar creativamente, y la poesía como espacio, y de hecho nos puede brindar. Termino diciendo solo una imagen que usa Bachelard, que me parece interesante, que es la imagen de la crisálida.
Él dice que la calidad de vida de la crisálida en su momento es tan denso, tan profundo, ese momento de descanso, de formación, de fortalecimiento interior, que cuando se abre la crisálida, la mariposa puede volar. O sea, pero si no hubiera existido ese proceso, la mariposa simplemente no vuela. Y a veces nosotros creo que planteamos el querer volar en el mundo sin haber pasado por una crisálida. Y eso a mí me parece fundamental. Y gracias, William. De verdad que uno lo anima a ver personas que están trabajando en esa línea de esa coherencia entre la interioridad y el compromiso histórico. Y eso yo por lo que valoro tanto la figura de Eti, que para mí es reciente, no llevo ni 15 días conociendo ella y entrando en su diario y entrando en la bibliografía. Ya hice contacto con Roxana para que nos dé una plática aquí en Guatemala, porque realmente sí es un aporte increíble el que hace Eti a la configuración de un paradigma mucho más coherente entre interioridad y exterioridad. Muchas gracias. Estoy muy agradecido, muy contento. Gracias. Francisco, muchísimas gracias a ti por tu pertinente aporte en este momento. William, ¿tienes algún comentario sobre lo que nos dice Francisco? No, pues totalmente de acuerdo. Yo creo que también lo que Francisco resalta de Eti, entre esa tensión entre lo interno y externo, resaltado en el compromiso histórico, es una de las cosas que más atrae de Eti y que creo que pues es necesario en estos tiempos, ¿no? Tanto de ambos lados, ¿sí? A veces se piensa que la interioridad no tiene ninguna incidencia en la forma de construir sociedad, pero resulta que tiene mucha incidencia y a veces, digamos, volvemos todo el ejercicio de la interioridad desde una perspectiva muy distante de la necesidad que tiene la sociedad de reconstruirse. Entonces, eso es también lo que me enamora a mí particularmente de Eti. Y bueno, también es decirle que yo también empecé con Eti en unas páginas y pues con el tiempo creo que hemos venido trabajando. Al principio era Laura Montoya y su trabajo con los Embera Catillos y pues termino ahora con Eti haciendo toda esta recopilación de reflexiones propias y contemporáneas necesarias en estos tiempos. Muy bien, muchas gracias, Willy. Muchísimas gracias por ese aporte tan pertinente del día de hoy. Verdaderamente, ojalá lo puedan ver muchas más personas. Esto próximamente va a estar en YouTube y se los vamos a enviar a todas las personas que se inscribieron en el formulario, las que no se han inscrito. Yo estoy invitándolas aquí. Acabo de poner en los mensajes del chat el formulario, los que quieran que les llegue la invitación a la siguiente tertulia o a las actividades que como fundación estamos proponiendo, precisamente una de ellas en el ámbito del crecimiento interior, precisamente porque sabemos que es desde ahí donde podemos generar el diálogo con el exterior, que inclusive Eti muchísimas veces hace alusión directa al diálogo interior y exterior como única posibilidad para salir con cordura de la situación que se vive. De manera que vale la pena que nos animemos también a emprender ese camino del crecimiento interior. Hay muchas apuestas y posibilidades de la mano de Eti precisamente. De forma que, bueno, aquí ya dejé también en el chat todos los datos, los que necesiten estamos a la orden, con todo gusto, en lo que podamos colaborarles. Eti, en su riqueza del diario, nos ha permitido generar reflexiones desde la política, desde la filosofía, desde la teología, desde la espiritualidad, desde la literatura, desde el arte y muchísimo más. Es decir, es una mujer que es una fuente inagotable para la reflexión del mundo posmoderno, porque es una mujer con pensamiento posmoderno en el siglo XX y que nos abre muchísimos caminos en este momento. Y creo yo, precisamente buscando la humanización con rostro, como tú decías muy bien, Willy, con rostro. Eso es lo que queremos, ser vistos con rostro y no quedarnos simplemente en sistemas vacíos, ¿no? En ideologías que no nos llevan a ninguna parte y que más bien nos oprimen. Lo importante aquí justamente es eso de lo que tú hablabas ahora, desde el cultivo de la vida interior. Muy bien, pues no nos alargamos más. Llegó el momento de despedirnos. En este momento
pues simplemente vamos a dejar que todos nos veamos aquí en la pantallita para despedirnos, despedirnos en este momento. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno verlos a todos allí. Muchísimas gracias desde Brasil, desde Guatemala, desde México, desde España, en Centroamérica, en Argentina, en fin, creo que se me pasa algún otro. Pero muchísimas gracias de verdad. Bendiciones para todos. Nos encontramos la próxima. Tenemos tertulia finalizando julio, precisamente el aprendizaje desde el dolor. Un tema un poquito fuerte, pero interesantísimo para el momento que estamos viviendo. Hasta pronto. Gracias, William, por tu paciencia y por tu aporte. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a ustedes.